Día 21º en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Nos volvemos a encontrar, soy el Padre Francisco Javier y estamos aquí para poder acercarnos a Jesús, conocer más su Sagrado Corazón, sus sentimientos, sus emociones, sus virtudes, su amor por nosotros. Y fíjense que el día de hoy nos toca contemplar los sentimientos del corazón de Jesús ante Anás y Caifás. Observarán que el fondo que he escogido para esta meditación, siguiendo los textos de San Enrique de Osó, es un paso que en algún lugar del mundo se suele sacar en procesión, acompañado por muchos fieles, y este paso, esta anda, como decimos aquí, tiene las imágenes del Señor delante de Anás y Caifás. Las esculturas, que probablemente son bastante expresivas, los gestos, los, vamos a decir así, personajes que aparecen allí, todos están llenos de dureza, de expresiones realmente llenas de rigor, de tantos sentimientos negativos hacia Cristo. Pensemos cómo el Señor se pudo haber sentido, porque son también sus hermanos, los hermanos de su pueblo, los miembros del Sanedrín que estuvieron con el Señor en ese momento y que lo acusan, eran también hijos del pueblo escogido. Si bien los saduceos que gobernaban prácticamente a través de una, llamemos así, eh, teocracia, entre comillas, donde el gobierno lo ejercían en nombre de Dios, pero realmente regían al pueblo escogido, al menos en lo que significa el ámbito de Judea, si bien para algunas cosas, para lo político militar, dependían de los romanos, puesto que había un procurador romano que pues dejaba en cierto modo que los propios judíos administrasen ciertos asuntos, vamos a decir así, civiles de justicia, ¿no? No podían el Sanedrí condenar a muerte a nadie, en cierto modo. Tenía ciertas restricciones. Sin embargo, el Señor está delante de ellos y siempre Él ha respetado la humanidad de los hombres, ha respetado la ancianidad, ha respetado la autoridad, porque el Señor, al hacerse hombre, también se somete a la autoridad humana, a la ley que es la ley de Dios. Sin embargo, vemos estas expresiones tan duras, tan rígidas, y por eso el paso nos muestra cómo el Señor ha sufrido con paciencia y humildad el escarnio de los suyos. Por eso la expresión de San Juan en su prólogo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, nos genera también bastante contradicción interna porque decimos cómo los propios no reciben al Señor y el maltrato que recibe probablemente fue el más duro que Dios recibió por parte de su pueblo. Dejémoslo aquí y hagamos la oración tratando de escudriñar un poco con esta meditación, ayudados por lo que el Espíritu Santo nos sople, para así también descubrir a Cristo, Cristo que es manso y humilde de corazón y que entrega su vida por nosotros. Hagamos la oración. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor.
En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pobreza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da luz a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga de todas las cosas, en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, présteme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que el Evangelio según San Juan nos presenta algunos detalles importantes que vamos a comentar también a lo largo de la meditación. Dice el capítulo 18, que está dentro del relato de la pasión según San Juan, la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Estos dos versículos dicen mucho. Parece que Anás, el suegro de Caifás, tenía curiosidad, quería conocer al Señor, quería verlo. ¿Por qué habrá tenido esa, digamos, necesidad? No sé cómo decirles a todos ustedes en el término preciso y concreto, ¿qué habrá querido ver en Jesús? Probablemente hay muchas personas sabias, entendidas, con cierta autoridad, que tienen curiosidad por el Señor y por aquellos que se le parecen, y tal vez pueden tener cierta, digamos, simpatía o admiración, o simplemente un deseo de ver al Señor o de ver a alguien que se le parezca. No más allá de un deseo. Falta siempre algo, porque son personas que se guardan mucho, que no son capaces de mostrar sus verdaderos sentimientos, no son capaces de volcarse, tienen miedo. Pueden ser hasta personas que tienen algún mando político, ¿no? O tienen cierta autoridad o realizan una función pública. Se sienten que no se bautizan con nada ni con nadie, como decimos graciosamente. Probablemente el deseo que tiene Anás de ver al Señor es un deseo simplemente llevado por la curiosidad, por el momento. Le han hablado tanto del Señor, pero en ningún momento ha habido un querer acercarse a Jesús, conocerlo de verdad. Entonces está a la defensiva en todo el sentido de la palabra. Y probablemente no quiere perder nada, no quiere perder su estatus, no es humilde. Es terrible llegar a viejo o llegar a anciano y seguir en lo mismo, ¿no? Es terrible. No vayan a pensar que los ancianos se santifican porque llegaron a la edad del adulto mayor, no. Eh, si son dignos de respeto es porque vivieron conforme también a la verdad y al Señor. No porque tienen canas o porque tenemos canas y ya las tendremos, ya alguna tenemos, vamos a decir ya que nos canonicen, ¿no? Porque somos ancianos o porque hemos llegado a cierta edad, no. El respeto, y esto lo decía el gran Séneca, ¿no? En
o me parece que fue Cicerón, no me acuerdo, uno de estos dos, no sé exactamente, hay un tratado sobre la ancianidad, me parece que es de Cicerón. Él dice que el respeto que se le da a un anciano no se lo da sus canas, sino el respeto y la autoridad que ha ganado por sus acciones, por sus virtudes. Si una persona llega anciano y simplemente la lista de fechorías son muy grandes, hay que preocuparse, ¿no? Es otra la actitud del que realmente se conoce y se reconoce y dice no, pero no hubo esa intención. O sea, Jesús era para ellos una gran amenaza. Eso es la verdad y valga la expresión. Caifás habló por ser sumo sacerdote, esto está en el capítulo 11, versículo 50, la famosa frase que San Juan comenta, no hace la glosa, que dice, conviene que muriera un solo hombre por el pueblo. Y también habla el texto de que seguían a Jesús, Simón Pedro y el otro discípulo, el discípulo amado. Dice un detalle interesante que habla pues de la originalidad del texto, ¿no? No se puede negar que el autor del cuarto evangelio, el autor es San Juan, el discípulo amado, y este probablemente, tanto el capítulo 18 como el 19 y el 20 vendrían a ser el núcleo del evangelio. Es probablemente que los primeros relatos del evangelio según San Juan hayan sido estos, y después se fue armando, se fue redactando todo el evangelio según San Juan. Y por eso es interesante el detalle de que el discípulo amado era conocido del sumo sacerdote. O sea, lo dejaron pasar. Mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta, hay un detalle de confianza, de familiaridad, que el discípulo amado sí pudo ingresar y parece que observa todo el proceso que se le hace a Jesús en el Sanedrín, ya en casa de Caifás. Habló a la portera, hizo pasar a Pedro. En el versículo 17 se nos habla de las negaciones que Pedro lamentablemente está cometiendo. La muchacha portera dice a Pedro, ¿no eres tú también el de los discípulos de ese hombre? Dice él, no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Se fijan, por otra parte, que Pedro es muy sencillo, ¿no? El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he hablado nada ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado, ellos saben lo que he dicho. Probablemente el Señor está haciendo ver algo importante, que a veces nosotros no caemos en la cuenta. ¿Con qué cinismo se actúa? O sea, si se dan cuenta, San Juan nos coloca detalles a lo largo de su evangelio, sobre todo en el capítulo 11, de cómo conspiran o traman la muerte de Jesús. Y esto el Señor lo sabe, es consciente, plenamente consciente, como solo Dios puede ser consciente y como solo el Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, puede ser consciente. Y es cierto, porque el cinismo, ¿no? Es una forma que el Señor le está diciendo a Caifás, me preguntas a mí, como diciendo, tú sabes por qué sigues en la mentira. O sea, el Señor trata de hacerle ver a Caifás que está engañándose, se está autoengañando y quiere aparentar que todo está, digamos, dentro de la ley de Dios, y no es cierto. Y aquí viene un episodio, un momento muy duro, muy doloroso, ¿no? Para el que medita el Evangelio. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Fíjense cómo es la tortura, la represión. Sin embargo, Jesús no se calla y le dice, si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Hasta en la sábana santa, cuando se ha hecho el estudio de la sábana santa, la sindonología nos dice que Jesús tiene el pómulo hinchado, probablemente por una bofetada. Se cree que es, según la explicación que se da por el estudio de la sábana santa, que fue por esto. Obviamente,
una contusión de ese tipo se ha acentuado también por todos los golpes que recibió el Señor. Y en la Sábana Santa hay ciertas evidencias, ¿no? Que se pueden palpar, se pueden investigar, se puede profundizar y deducir muchas cosas. Y ahí también, gracias a esta reliquia de la resurrección que es la Sábana Santa, se puede precisar también muchos detalles, ¿no? Pero es importante lo que estamos también observando, ¿no? Contemplando en el texto. Jesús le responde. Si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? O sea, el Señor no necesita pegarle o devolverle el golpe para hacerle ver lo que está haciendo este hombre con la violencia. A veces callamos a los demás de muchas maneras y nos cuesta a veces, aquí en mi país decimos somos picones, tenemos cierta piconería, no sabemos escuchar, estamos muy alterados, un poco violentos y podemos llegar hasta los golpes, ¿no? A veces cuando una persona está ofuscada o está con toda esa agresividad, ¿y cuántas personas se quejan de que han sido víctimas de personas que no manejan la ira? Por ejemplo, en el tráfico, cuánta soberbia, no hay otra palabra, se ve, ¿no? Cuando manejamos, ¿no? En países como el mío, la gente se pasa la luz roja como si nada, los peatones cruzan por cualquier lado, falta civismo, falta educación. Y a veces cuando alguien va contra el tráfico y se molesta si le dices algo, la reacción es agresiva inmediatamente. Es como quién grita más, quién pega más, quién es el más fuerte. Todavía vivimos, pienso yo, en una civilización en la que gana el que pega más, el que grita más, el que pelea más, no el que tiene la razón. Y eso es lo triste. El Señor, sin esgrimir violencia, le ha hecho ver a este hombre, a este guardia del sumo sacerdote del Sanedrín, que está cometiendo un grave error. Y no solo eso, le está haciendo ver dónde está lo que te parece ofensivo. Y todo esto a diestra y siniestra de este grupo que conspira y que ya no solo está conspirando, sino está tramando y ejecutando lo que han planeado. Y lo han hecho de una manera tan maquiavélica, probablemente no era la primera vez que hacían esto con alguien, y qué terrible que el Sanedrín, como decimos graciosamente, te baje el dedo, ¿no? Qué terrible. ¿Cuántos abusos habrán cometido estos hombres que no estaban allí para hacer lo que les daba la gana, sino estaban ahí para servir a su pueblo? Eran los ancianos de Israel, sin embargo, parece que este era su modus operandi, como decimos, su manera de hacer las cosas. Qué terrible que a veces veamos todo esto y que la palabra Sanedrín, que utilizamos a veces en nuestro lenguaje coloquial, sirva para expresar lugares en que, Dios mío, es una leonera o una especie no sé, de club que ni siquiera llega a club social, ¿no? Sino un club donde se destruyen a las personas y se hace tanto daño. ¿Cuántas instituciones lamentablemente pueden haber caído en esto y pueden tener estos, llamémosle, concilios, consejos, no sé cómo decirles, ¿no? Y terminan siendo expresiones realmente de Satanás, ¿no? Donde se destruye tanto a la gente y no son lo que deben ser, tanto en lo humano como en aspectos también que podemos ver, ¿no? Cuántos lugares existen donde hay iglesias cismáticas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Que no les preocupa amar o servir mejor a los hermanos o evangelizar, sino simplemente seguir expandiendo la secta y haciendo daño a quien sea. ¿Cómo se despotrica, disculpen la expresión, cómo se despotrica de la Iglesia Católica? Es terrible. Escuchar que la prédica de algunos grupos cristianos no católicos, no digo que todos, porque hay confesiones cristianas muy serias y nosotros somos cristianos católicos, ¿entienden? Pertenecemos a la Iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia Católica, como dice el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y tenemos la comunión plena. Puede haber otros hermanos que tienen elementos de la iglesia, que tienen
pues todavía una comunión con nosotros gradual, no es plena, y que no nos andan atacando. Hay personas con las que podemos dialogar y hablar y probablemente tienen mucho respeto a lo que nosotros creemos, y otros que parecen realmente, como decía este padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, me parece, la sinagoga de Satanás. Y no hablo de los judíos, por si acaso, sino que han convertido esos grupos que deberían venerar y amar al Señor, servir, si tanto lo dicen, en lugares donde solamente se habla mal de uno o del otro, o se conspira o se hacen cosas terribles, ¿no? Aquí en mi país hubo una cosa muy triste, ¿no? Lamentable, ¿no? Una secta de tipo evangélica, prácticamente con malas artes, compró un estadio de un club muy popular en Lima, un club de fútbol, ¿no? Y un día, una noche, entraron todos, hasta uniformados, con el uniforme de la secta, y lo primero que hicieron fue algo muy desagradable. Había una imagen de un Cristo crucificado muy venerado en mi país, el Señor de los Milagros. Destruyeron la imagen. Primero la pintaron, todo hicieron tonterías. Y luego ocupar el estadio. La gente reaccionó porque era injusto y porque estaba mal hecho y porque era un mal arreglo y era un negocio que alguien había permitido y que se había hecho tremendamente mal. Y nunca se dio, y alguien se aprovechó. Toda una estafa, pobre gente también estafada por esos líderes religiosos. Qué terrible, ¿no? Esa gente estafada, probablemente alguno, pues no es que sea un fanático, tenía buena intención o tal vez cayó allí en un momento de desesperación, estafado, maltratado, malherido en su fe por estas personas inescrupulosas, y también los que hicieron este negocio de vender un estadio, entre comillas, como si fuera una propiedad, y querer destruirlo, todo el fanatismo religioso, y qué terrible, ¿no? Una muestra del daño que puede hacer una secta. Y así podríamos decir tantos. O sea, lamentablemente el Sanedrín, por lo que el Señor evidencia, se había convertido en todo menos lo que debía ser. Y por eso, como a veces el término Sanedrín lo utilizamos con esa carga negativa y despectiva, ¿no? Y un lugar que era para que la gente pueda atender sus asuntos, termina siendo todo lo contrario. Y por eso lo que el Señor dice, ¿no? No es que lo que haya dicho tenía una carga sociopolítica, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo el trasfondo de lo que debió ser el Sanedrín y lo que se ha convertido. La amenaza que es para ellos Jesús, porque en el fondo ellos, vamos a decir así, tenían el control de todo el tema religioso, de todo el culto, y eso parece que les daba ciertas rentas. Parece lamentablemente que todo se había convertido en un negocio y Jesús alteraba todo eso. Tenían miedo de lo nuevo. Sin embargo, en el Sanedrín hay dos personas que eran discípulos clandestinos del Señor, José de Arimatea y Nicodemo, y que lo defienden al Señor. Y eso también es importante, lo defendieron al Señor. Y en la película La Pasión, que dirigió Mel Gibson y produjo también, si mal no recuerdo, en esa película eh, se ve cómo expulsan a José de Arimatea y a Nicodemo. Es un detalle interesante, pero tanto a José de Arimatea como Nicodemo no les permitieron hablar, no les permitieron nada, y según sabemos, defendieron al Señor, de los pocos dignos que había en ese consejo. Probablemente otros por miedo, otros porque les convenía, otros porque, en fin, no hicieron más. Son detalles interesantes que habría que leerlos con la claridad que nos da el Señor. Dice el relato en el versículo 24, Anás entonces le vio atado al sumo sacerdote Caifás. Todo esto, por supuesto, sucede en la casa de Anás, según el Evangelio de San Juan, y luego va a la casa de Caifás, donde se reunirá el Sanedrín. Yo igual lo que les he comentado es eh, un detalle importante de lo que era el Sanedrín. Según lo que nos dice San Juan, esto sucede en casa de Anás, luego va a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se reunía el Sanedrín, había un salón, un espacio para el Sanedrín,
y dice de la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. No da más detalles el Evangelio según San Juan, solamente nos dice que en la casa de Anás hay como un pequeño juicio donde el sumo sacerdote, que es Anás, interroga a Jesús y sucede todo esto. Luego también hay una situación por lo que se evidencia que puede significar que ya todo está, como quien dice, establecido para que Jesús sea condenado. O sea, ya todo está tramado para llevarlo luego al procurador romano, al pretorio. Parece interesante eh, de descubrir, parece interesante descubrir que en medio de todo esto, San Juan no nos señala mayores detalles sobre el proceso que sigue Jesús. En otros textos del Evangelio vamos a escuchar algunos o vamos a conocer algunos detalles importantes que me parece relevantes comentarles a continuación. Y creo que nos van a permitir mirar el cuadro completo para poder meditar bien o, mejor dicho, profundizar más en la enseñanza que nos proporciona el texto del Evangelio y no solamente estudiarla, sino contemplar los sentimientos de Cristo. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, ya al final de este capítulo, se habla de que Jesús fue llevado al consejo de ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas. Estoy leyendo a partir del versículo 66. Le hicieron venir a su Sanedrín y le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo. Él respondió, si se los digo, no me creerán. Si les pregunto, no me responderán. De ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron entonces tú eres el Hijo de Dios. Él les dijo, ustedes lo dicen, yo soy. Dijeron ellos, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. San Mateo todavía desciende más en detalles, también por la finalidad de su evangelio, y nos dice que en ese momento Jesús es eh, ultrajado, es abofeteado, es golpeado. Realmente hay mucha ira, mucho encono hacia el Señor. Y terminamos muchas veces cuando leemos el texto con cierta amargura en el corazón, ¿no? ¿Cómo se puede maltratar tanto a una persona? Pero así eran este tipo de consejos donde realmente poco se hacía por la verdad y la justicia. Y lo que es más triste, nadie percibe que están juzgando al Salvador del mundo. Y eso es muy triste. Los que prendieron a Jesús, dice San Mateo en su Evangelio, el capítulo 26, versículo 57, le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte. Y no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. O sea, es algo montado, maquillado, arreglado. Al fin se presentaron dos que dijeron, este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, sí, tú lo has dicho y yo les declaro que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle y otros a golpearle diciendo, adivínanos Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Hay muchas ideas en el trasfondo, ¿no? La principal es la idea que tenían ellos del Mesías, un liberador, probablemente el que los iba a liberar del yugo de Roma. Sin embargo, aquí no era tan solo una idea que ellos tenían de un Mesías revolucionario que iba a liberarlos del poder de Roma, no.
aquí hay intereses, los intereses que ellos tenían, se sienten amenazados. Amenazados probablemente porque, como dice también el texto de San Juan, cuando conspiran contra Jesús, y lo hemos también leído un poco, tienen miedo de que la gente lo siga y se acabe el culto. Esa manera, vamos a decir que ellos llevaban el culto, ese culto antiguo, y se les acabe esto y los romanos acaben con todo. Qué terrible visión de la fe, ¿no? ¿Y cuántas veces puede ser esto, no? Ver a Cristo, a la fe verdadera como una amenaza, cuando la verdad nos hace libres. Y qué terrible cuando también se ve todo esto como la gran amenaza. Jesús no siempre es recibido. Y esto valdría la pena meditarlo, porque cuando contemplamos los sentimientos del corazón de Jesús, también podemos ponernos en el lugar de Cristo y sentir con dolor que muchos hombres lo ven como una amenaza. ¿Cuántas veces para todo ese status quo que muchas veces está fundado en mentiras, que solo sirve para lucrar o para satisfacción de unos y de otros, la presencia de Cristo y de alguien que se le parezca, me refiero a algún ministro del Señor, es una amenaza, es una terrible amenaza. Hay que deshacerse de él, hay que conspirar. Ante una situación muy humana, hagamos leña. Y a veces termina siendo todo esto una expresión más del cinismo con el que el mundo mira la fe. Y también cómo se puede hacer de algo tan grande como el culto que se daba en el Templo de Jerusalén y que realmente tenía fieles, que realmente eran piadosos, algo tan terrible y tan destructivo. ¿Por qué? Porque los hombres simplemente no se han convertido, no esperaban realmente al Salvador o querían un Salvador a su manera, a su medida, o que simplemente les siga dando gusto. O sea, todos probablemente podríamos concluir, al menos los que condenan al Señor, trabajaban para este mundo. ¿Y cuántas veces puede pasar esta situación? Hay que descubrir esto de una manera espiritual y profunda. No para mirar a alguien y juzgarlo o criticarlo, no, para revisarnos en nosotros mismos y ver cómo a veces tenemos estas actitudes en todo, ¿no? Y no sabemos realmente amar al Señor. Por eso el texto de San Juan se detiene precisamente en la actitud de los judíos. Y por eso cuando Jesús recibe esta bofetada, lo quieren callar, pero el Señor responde, aclara. Hay momentos en que hay que aclarar, pero no con la violencia. Y por otro lado, el Señor nos enseña que el camino es la verdad. Nada más digno, no hay solución más honrosa en la vida de cualquier persona que la verdad. La verdad nos hace libres, hermanos. Y esto es la gran experiencia del amor de Dios en nuestros corazones. Por eso también Jesús sufre y sufre por la incomprensión. Es como el sufrimiento de alguien que, siendo parte del pueblo de Israel, del pueblo judío, también siente el rechazo cuando abraza a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Un ejemplo realmente muy profundo, lleno también de humildad, es Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. La incomprensión que sufre de su madre cuando ella abraza a Cristo como su Salvador, lo reconoce como el Mesías esperado por su pueblo. Ha salido del agnosticismo, habiendo sido judía, y descubre al Señor con todo ese camino que ella o que el Señor realiza en ella. Y esa incomprensión de la madre es muy terrible, muy dolorosa. Y una de las cosas que le dice su madre, cuando Edith Stein le manifiesta que se hará, se convierte, o mejor dicho, abraza a Cristo como el Mesías, como el Salvador, reconoce al Señor, es, ¿por qué hijo de Dios? Es algo que dentro de la mentalidad, probablemente con muy buena intencionalidad por parte de la mamá de Edith Stein, ella dice, ¿por qué hijo de Dios? ¿Por qué la blasfemia? ¿Por qué blasfemia? Hasta ahora puede haber en la sensibilidad religiosa de
del pueblo escogido, esa expresión, ¿por qué la blasfemia? Tal vez en el fondo habría que mirar otra cosa, es descubrir que Jesús nos llama a la fe. Probablemente en ese Sanedrín no todos trataron mal al Señor. Como dije, Nicodemo, José de Arimatea. Es más, en el texto de San Juan se habla de que Nicodemo en algún momento dijo que nuestra ley no permite condenar a un justo sin antes escucharlo. Sin embargo, a Nicodemo le dicen, mira, de Galilea no salen profetas. Y lo callaron. En el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, ya al final de ese capítulo, cuando discuten sobre el origen de Cristo, el versículo 40 siguientes, Nicodemo dice que era precisamente miembro del Sanedrín. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Y ellos le respondieron, también tú eres de Galilea, indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Lo que más chocaba probablemente es la expresión tan grande del amor de Dios, que cuando alguien no ama o está lleno de intereses o simplemente está tan egoísta o tan metido en sus negocios, en sus asuntos, es incapaz de ver. Y el Señor respeta la libertad, aún sufriendo tanta humillación por nosotros y por nuestra salvación. Por eso mencionaba a Wittgenstein, un testimonio muy profundo, muy fuerte. El dolor que habrá sentido Wittgenstein porque su madre no la comprendió, el dolor que habrá sentido el Señor porque su pueblo, los miembros más respetados, los líderes de su pueblo, y todos ellos con unas expresiones también precisamente poco dignas, ¿no? Lo tratan de esa manera. Probablemente fue el peor rechazo que el Dios de Israel, Dios con nosotros, sufrió y que a veces no lo contemplamos lo suficiente. No es para achacarles la culpa y caer en actitudes antisemitas, no es para eso. Está equivocada esa versión o expresión que muchas veces justifica el antisemitismo. No. Lo que sí hay que descubrir el rechazo del pueblo escogido al Dios con nosotros, al Emmanuel, al Mesías del Señor. Y el rechazo con violencia, porque en el fondo Jesús movía el piso a todos y alteraba lo que ellos habían tal vez construido o mantenido, y que en el fondo era una casta que termina siendo tan ajena a la fe de los fieles y tan ajena a lo que el Señor enseña. La iglesia no es eso, y si alguna vez pudo haber caído en su humanidad, en su naturaleza humana, la iglesia siempre se revisa gracias al Espíritu Santo, y la iglesia muchas veces ha resarcido, ha reparado, ha rectificado. ¿Y cuántas veces va a costar eso? Pero recuerden que la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿eh? En la medida en que también nosotros abrazamos a Cristo y reconocemos a Cristo humilde, y reconocemos a Cristo que es el que da sentido a la iglesia, que es la esencia del cristianismo. Si no, no tendría ningún sentido. Como decía el gran teólogo Romano Guardini, sin Cristo, el cristianismo no tendría ningún sentido. No puedo adherirme a una fe ideologizada en algunas creencias que a mí me gustan. No, sin Cristo, sin seguir a Cristo, el cristianismo no tendría ningún sentido. Realmente no sería el Mesías del Señor. Y por eso también, qué importante hoy día es mirar al Señor y mirar su corazón amantísimo hacia todos nosotros, hacia los hombres. Fue por nosotros que Él también pasa esto. Por eso este paso que vemos en el fondo, si miramos los rostros de cada una de las imágenes, lo expresivas que son, y realmente la dureza con que miran al Señor. A veces al Señor también, muchos pueden mirarlo así, y el Señor no recibe halagos, sino desprecios, insultos. Hay personas que pueden haber perdido la razón. Hemos visto etapas en la historia de la vida de los hombres en que los hombres han destruido imágenes de Cristo de una manera brutal, pero también han destruido a sus hermanos, a los que se parecen a Cristo. ¿Y cuántas veces hemos visto en las terribles guerras que ha sufrido la humanidad por el odio a la fe, cuántas veces se ha matado a fieles de Cristo?
y son mártires. Como también, ¿cuántas veces los cristianos pueden haber equivocado y creyendo que con la violencia van a acabar con la incredulidad? También ha pasado. Pero son dos realidades que debemos contemplar y que no corresponde a nosotros juzgarlas con los ojos de este tiempo, pero sí corresponde mirar nuestra vida y decir, Señor, parecerme a ti es una gracia y tengo que parecerme a ti, porque es la única gracia que me va a salvar. Y por eso, a pesar de todo esto de rechazos y de sentir, como dice San Enrique de Osor, el gran desafío de parecerme a Cristo. ¿Qué desafío? Dice él cuando pide esos afectos, ¿no? Corazón de Jesús mío, habéis en esta noche con las furias infernales y sus satélites, ¿no? Esa manera muy peculiar de hablar, ¿no? También. Ellos quieren vencer tu paciencia, tu mansedumbre, tu dignidad, saturándote de oprobios, befas, insultos y escarnios de todo género, y tú respondes con tu silencio, con tu paciencia, con tu mansedumbre inalterable, y esto mismo excita más y redobla su furor. A veces, cuando una persona se muestra violenta y no controla la ira, y ahora cuántas personas padecen esto, ¿no? El mal manejo de la ira. Hay talleres para manejar la ira. Y la ira puede ser verbal, puede ser una persona que esgrime la violencia, puede hasta matar a alguien, puede, no sé, hasta tener sentimientos violentos contra una mascota, contra un animal que nada le ha hecho. No digo la exageración del otro extremo, ¿ah? Pero hay que decirlo también. Y uno dice, ¿qué está pasando? La violencia. Y sin embargo el Señor no reacciona con violencia. Aclara. ¿Y cuántas veces la incitación, ¿no?, de la violencia? ¿Y cuántas veces también nosotros podemos estar llenos de violencia y también pedirle al Señor soluciones violentas a nuestra vida o a la vida del otro? Como si eso solucionara las cosas. ¿Cuántas veces nuestra oración está cargada de ira? Hay que pedirle al Señor serenidad, pedirle paz, no violencia. Que nuestros corazones se llenen de la paz de Cristo, manso y humilde de corazón. Hagamos nuestra el día de hoy, junto con la petición que olvidé mencionar, pero la quiero decir ahora porque me parece más propicia también. Jesús, dame los afectos de silencio, dignidad y conformidad en tu corazón adorable en este paso. Y siempre con la frente en alto, ¿no? A veces tenemos que enfrentar situaciones. Yo recuerdo un amigo que tuvo que enfrentar una situación muy difícil, muy compleja, ¿no? Cómo lo criticaron y él con la frente en alto. Las cosas se aclararon y la frente en alto, ¿no? La dignidad. Y nunca devolver insulto con insulto, porque le hicieron una encerrona, como decimos aquí, ¿no? En fin, todo un escandalete, lamentablemente, ¿no? Como a veces la gente utiliza todo eso, ¿no? La bajeza, ¿no? Llega a esos extremos, ¿no? Lo más triste no es si él hizo o no hizo lo que decían que hizo, lo más triste es cómo pudieron perder tanto tiempo estas personas conspirando por meses, aprovechando una coyuntura, una circunstancia, y en vez de hacer cosas más productivas. Qué terrible, ¿no? Cómo el mal es así. Por eso a veces dicen que la malicia es poco inteligente. Tanto tiempo perdido y llenarse de más rencor, más odio a esta persona que probablemente, no digo que no haya tenido errores, pero no era para eso, no era para tanto. O simplemente, ¿qué tal manoseo de una situación? Que ya no se puede percibir nada porque el manoseo de las situaciones que se dan destruye a veces la dignidad de las personas. O sea, el escándalo realmente es terrible, pero no tanto por el que supuestamente puedan decir que lo causa, sino por todos los que echan tanta leña al fuego o tanta gasolina al fuego y que en el fondo ni siquiera lo hacen por algo que valga la pena o digno, sino simplemente es la notoriedad o simplemente es mis intereses están en juego y nadie se mira, nadie dice la verdad. El cinismo es muy grande. Por eso yo recuerdo la conclusión que él llegaba, ¿no? Siempre hay algo de cierto, probablemente cometió un error, nadie dice que no, o una imprudencia, lo que haya sido, ¿no? Pero qué interesante lo que decía este amigo, puede haber algo de cierto, pero hay mucho de mentira. ¿Cómo dices? Pero la actitud es importante, y claro que le sufrió tanto, ¿no?
pero sufrirlo en silencio, el desprecio, el rechazo. Y él decía, bueno, me he quedado con menos amigos que antes, pero ahora mis amigos son verdaderos. Y tengo hasta más amigos nuevos, porque no me buscan por eso, o porque daba o no daba, me buscan por lo que soy. Me siento más en paz. Probablemente en la vida hay que pedirle al Señor la gracia de convertirse, pero siempre el camino es mirar a Jesús. Mirar a Jesús que en el silencio obra. Y mirar a Jesús en esos momentos. Qué fácil es devolver insulto por insulto. Qué fácil es, si me hacen esto, yo le haré el doble. Esa frase que es muy popular aquí. Y aquí tenemos esa cultura, entre comillas, cultura, no es cultura, obviamente, esa mala costumbre, diríamos, de vernos o sentirnos más vivos que el otro, ¿no? La viveza que decimos así, criolla, entre comillas, ¿no? Si él es vivo, yo soy el doble de vivo. ¿Qué ganamos con eso? Es un círculo vicioso terrible, destructivo de la dignidad de las personas. Si él me insultó, yo le insulto más. Si él me pegó, yo le pego más. Si él me... ¿Qué ganamos con eso? Y podemos ver tantas redes de venganza, ¿no? Mafias y todo, ¿no? Todavía existen en el mundo. Me hizo esto, ahora va a ver. Y tanto daño, ¿no? Pensemos en Santa Rita, lean su vida, hace poco celebrábamos su memoria, ¿no? Cómo ella luchó tanto para que su esposo saliera de esa especie de costumbre de vengarse, la vendetta, ¿no? Sus hijos, todo lo que ella luchó, sufrió, vivió, pero no dejó de creer y esperó en el Señor. Qué importante, ¿no? Pero esa mala costumbre de la venganza, ¿no? ¿Cuánto daño hace? ¿Cuánto envenena? ¿Y qué ganamos con eso? ¿Cuántas veces se confunde la justicia, que sí es también un empeño loable, con la venganza? ¿Cuántas personas que dirigen pues una serie de instituciones que están para cuidar, vamos a decir, el derecho de los trabajadores o de todos, ¿no? De profesionales, en el ámbito, bueno, laboral, lo vemos y todo, parece como que se tejen ahí y vale todo, ¿no? Y hasta pueden, como decimos aquí, golpearse el pecho y hasta pedirte una misa. Y tú dices, oye, pero te estás comportando de una manera tan baja, ¿cómo conspiras? O estás haciéndole daño a esta persona y lo quieres terminar de destruir. Parece que hasta falta que de muerto patees el féretro. Ya, ¿qué más daño le vas a hacer? O sea, hay que acabar con él, hay que destruirlo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánta gente ha perdido ya el horizonte? Un odio, un resentimiento terrible. Que meditar los sentimientos de Jesús nos ayuden a preservar nuestro corazón de esto, porque realmente nos arruina, no solo nos mancha, nos destruye, y es parte de la realidad que vivimos hoy. ¿Qué mejor práctica que aprender a no andar desquitándonos cuando alguien nos ofende o cuando nos sentimos ofendidos? ¿Qué mejor práctica que buscar la verdad sin destruir a nadie ni destruyéndonos en el camino? ¿Qué mejor práctica antes de darles la bendición de esperar más en el Señor y actuar como el Señor, con la verdad, con la fuerza del amor y de la verdad? Hagamos hoy también esta jaculatoria tan hermosa que nos presenta San Enrique de Oso en su texto. Corazón de Jesús, saturado de oprobios por mi amor, que te ame con todo mi corazón. En realidad es la ejaculatoria del día 22º, pero creo que hoy la digamos también nos viene bien. Corazón de Jesús, saturado de oprobios por mi amor, que te ame con todo mi corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Que el Señor nos ayude, sobre todo, a no tener en nosotros
tanto odio, aunque nos hayan lastimado, hasta para aclarar las cosas, que podamos superar nuestros sentimientos encontrados, buscar siempre la verdad, amar, no mentir, que el Señor nos ayude, que superemos el gesto amenazador y la maledicencia, como dice el profeta, y que nuestra Madre la Virgen nos acompañe, que ella nos cuide y proteja, que nos cubra con su manto. Bendiciones y, como siempre les digo, sean puntuales en esta escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Viva el corazón de Jesús y que nos muestre el Señor el amor y la misericordia que vienen de su corazón sacratísimo. Bendiciones a todos.